Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Son las 10:51, estoy con 23 alumnos. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Como les dije, la clase de biología. Señorita Gómez, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me puede ayudar? Nada, señorita Jacome, ¿qué vimos por favor la clase anterior? Vimos sobre las funciones del ADN, sobre las funciones del ARN, también nos estaba indicando sobre los codones, cómo se formaban, nos está también diciendo de que Bueno, muy amable. Exactamente, ¿no? Vimos prácticamente lo que era la formación de un codón y también lo que es el ADN, ¿sí? Señor Masacón Alan, perdón, ¿qué es el ADN? No las siglas, ¿no? Es, el ácido- No le escucho, señor. es lo que indica la genética de cada uno, el patrón que indica la genética de cada uno. Bueno, señorita Singaña. Es el que guarda información genética de algún ser vivo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es el que tenemos todos los seres vivos, tanto plantas como animales, y ahí se encuentran el código genético, ¿no es cierto? Que son las características que presentamos todos nosotros, ¿sí? Prácticamente eso es el ADN, ¿no? A ver, señor Jacome, ¿qué sería esto? Según la clase anterior, ¿a qué representa este gráfico? Verán que eso es actuación en clases, ¿no? Señora Encalada, ¿a qué representaría este gráfico? A ver si me entendieron la clase anterior. El ARN. ARN. Ya, muy bien. A la ARN, ¿no? Al ácido ribonucleico. ¿Sí? Aquí, ¿no es cierto? Está la columna formada por un azúcar y también formada por un fosfato. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Los puentes de hidrógeno, los puentes de unión, que son las bases nitrogenadas o cadenas de nucleótidos, ¿no es cierto? Los cuales están por 4 cadenas, ¿no es cierto? La adenina, guanina, la citosina y el uracilo, ¿sí? Señorita Mena, ¿me ayuda con la lectura, por favor? definición del ARN. El ARN cumple con diversas funciones. Sirve para intermediar en la información genética y de catalizador en la síntesis de proteínas. Es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. En referencia a lo anterior, se puede distinguir la interacción de diversos tipos de ARN en la expresión genética, entre los cuales tenemos ARN mensajero, ARNM, conocido como ARN codificante. Es el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. El ARN transferencia, ARNT, se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Asimismo, se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas y, por último, el ARN ribosómico ARNR forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática, el mismo que se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas. Ya, muy amable. Vean, como decía, ¿no es cierto? Sirve para intermediar en la información genética y sirve de catalizador. ¿Qué significa esto de catalizador? Ayuda a que las diferentes reacciones químicas que se dan en el ADN se produzcan, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos 3 tipos, ¿no? En la imagen, mensajero, de transferencia y ribosómico. El ARN mensajero
lo encontramos tanto en el núcleo como el citoplasma, ¿sí? De la célula. En cambio, el ARN de transferencia y el ribosómico lo encontramos básicamente en el citoplasma. O sea que el que interactúa directamente con el ADN es el ARN mensajero, ¿no? Vuelvo y repito. Esto lo encontramos en el núcleo y en el citoplasma. En cambio, los otros dos los encontramos en el citoplasma de la célula, ¿no es cierto? Vean, el mensajero, ¿qué hace? Copia la información del ADN y lo transporta hasta los ribosomas. Aquí en los ribosomas, ¿no es cierto? Son asociados a otras proteínas y el de transferencia, como su nombre lo indica, transfiere toda la información necesaria para eh, cumplir o duplicar, ¿no? O transcribir al nuevo gen que nosotros queremos, ¿sí? O se quiere formar, ¿no? Por eso es muy importante tanto el ADN como el ARN en esto. Bueno, vamos a hablar otro tema, ¿sí? Aquí tenemos esta imagen. ¿Qué les da la idea esta imagen? O si es que quieren otra imagen que viene a ser lo mismo, ¿no? Miren, ¿qué les da la idea esa imagen? A ver. Viene a ser igualita a la de acá, ¿no? De cómo se va formando el ADN. Bueno, otra idea, por favor. Básicamente es lo mismo, ¿no? Las dos imágenes. A ver, ¿alguna otra idea? La Bueno, estructuración del perdón, ADN. no te escuché muy bien. La estructuración del ADN. Exactamente. O sea, simplemente el ADN no es una cadena y se ha acabado, ¿no? Sino que viene desde el cuerpo humano. Ustedes pueden ver. Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Digamos que es del cuerpo humano. Dentro del cuerpo humano que tenemos, tenemos las células, ¿no es cierto? Dentro de la célula tenemos el núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo tenemos los cromosomas y ahí encontramos el ADN. Y esta imagen es exactamente igual, ¿no? Que tenemos el cuerpo, aquí encontramos el DNA o ADN, ¿no es cierto? Y tenemos los cromosomas. ¿Por qué les puse esta imagen? Vamos a ver ahora otro tema, ¿no es cierto? Pero está inmiscuido con el ADN, que prácticamente son los cromosomas y genes, ¿sí? Nosotros tenemos que diferenciar, ¿sí? Una cosa es cromosoma y otra cosa es gen, ¿sí? A veces pensamos que es gen o cromosoma, pero no es así. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? Nos está especificando más, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos los genes? ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí tenemos un cromosoma. Los cromosomas están en una cadena, ¿no es cierto? En este caso de ADN. Y dentro de la cadena de ADN encontramos los genes, ¿sí? Pero ¿qué son los genes? ¿Sí? Prácticamente, ¿qué es un gen? Vean, son secuencias, ¿no es cierto?, específicas de nucleótidos que originan un producto, ya sea proteína o ácido ribonucleico, ¿no? Los genes son específicos para cada especie, ¿sí? Y nos dan ciertas características a cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es muy importante diferenciar, ¿no? ¿Dónde lo encontramos los genes? Los genes los encontramos dentro de los cromosomas, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí tenemos, en el cromosoma tenemos unas liñitas negras, ¿no? Y ahí está gen 1, gen 2. Vean, y dentro de esto tenemos secuencias de ADN, ¿sí? Entonces, esta secuencia puede ser, como yo les he dicho siempre, puede ser el color de los ojos, el tamaño de las personas, la altura, ¿no? La forma del cabello, vean, la coloración de la piel. Entonces, todo eso lo encontramos dentro de los cromosomas. Pero vean, los genes están siempre, ¿no? Los cromosomas solamente aparecen cuando la célula se va a dividir. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, tan importante es el estudio. Bien, dentro de esto les decía, ¿no es cierto? Debemos diferenciar los genes de los cromosomas. ¿Pero qué son los cromosomas? Vean, son un componente del núcleo celular que aparecen solo cuando la célula se va a dividir, como les decía, cuando está en mitosis o meiosis. Su estructura es de forma de un hilo y está compuesta por ácidos nucleicos, ADN y proteínas, ¿sí? Ustedes pueden ver que el cromosoma
¿no es cierto?, tiene la forma de una X, ¿sí? Pero si nosotros vamos a ver la secuencia cromosómica de un humano, vamos a ver que esos cromosomas tienen diferentes formas, ¿sí? Adquieren diferentes formas. Pero básicamente, un cromosoma que tiene una parte central que se denomina centrómero, ¿sí? Y unos salientes, ¿no es cierto?, que se denominan brazos. Y unos extremos donde encontramos los telómeros, ¿sí? Tenemos el centrómero, los brazos y los telómeros. Dentro de estos tenemos unas liñitas, hablemos así, a las cuales se denominan bandas, ¿sí? Y estas bandas son donde encontramos, ¿no es cierto?, los genes que les decía anteriormente. ¿Dónde están ubicados estos cromosomas? Están ubicados básicamente, ¿no es cierto?, en el núcleo de la célula. Vuelvo y repito, las partes del cromosoma, ¿sí? Parte central, centrómero, tenemos los brazos, ¿sí? Y los telómeros. A los brazos se les da también una identificación, brazo P, los de arriba, y brazo Q a los de abajo, ¿sí? ¿Hasta ahí me entendieron, por favor? ¿Sí? Los cromosomas prácticamente son diferentes, de acuerdo a la ubicación del centrómero, ¿sí? Entonces, si se ubica el centrómero en la parte central, sí, se llama centrómero metacéntrico, porque está ubicado en la línea media, ¿no? Si el centrómero se ubica más arriba de la línea media, se denomina perdón, más abajo de la línea media es submetacéntrico y más arriba de la línea media acocéntrico, ¿sí? Y si este ya se ubica cercano a los telómeros, se denomina telocéntrico, ¿no? Metacéntrico medio, submesacéntrico debajo, ¿sí? Acocéntrico hacia arriba y telocéntrico, el cual se ubica cercano ya a los telómeros. Por eso se llama este centrómero telocéntrico, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna palabra? Vean, ¿dónde podemos observar este tipo de cromosomas? En esto, ¿no? Vean, aquí vemos que hay 22 pares de cromosomas que son somáticos y el par 23, ustedes pueden ver aquí, cromosoma X y cromosoma Y, que son los sexuales, ¿no? Que complementan los 23 cromosomas, ¿sí? Este viene a ser lo que se denomina el cariotipo humano, ¿sí? Ya vamos a ver posteriormente esto que es el cariotipo humano, ¿no? Pues ustedes pueden ver la diferencia de los diferentes cromosomas. Vean, en los primeros 3 pares serían metacéntricos, ¿no es cierto? Por aquí ya serían acocéntricos. Bueno, en fin. Entonces, de acuerdo a donde se ubiquen, ¿no es cierto? Tenemos los pares de cromosomas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Señorita Alondra, por favor, déme leyendo esta diapositiva. Los cromosomas y los genes. Los cromosomas son cadenas de ADN súper enrolladas, compuestas por moléculas unidas como las cuentas de un collar. Cada cierto número de cuentas constituye un gen, es decir, un determinado trozo de ADN. Los genes portan la información que permitirá crear un nuevo organismo y la transmiten mediante un código químico. Existen genes para el tamaño, creo que el color, la forma, etc. Cada cromosoma contiene numerosos genes. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Por eso les decía, uno son los cromosomas y otros son los genes, ¿no? Los genes son cadenas grandes, ¿sí? Que encontramos dentro del ADN. Cuando hablamos de los genes, les decía, ¿no es cierto?, que también se pueden denominar gen o alelo. ¿Sí? No se olvidarán de esta palabrita.
Dentro de los genes o alelos, ya saben, tenemos el alelo dominante y el alelo recesivo, o gen dominante o gen recesivo, ¿no? Entonces, vean, ¿qué es el alelo? Es cada una de las alternativas que determina un gen. Cada uno posee diferentes secuencias codificadas, unas y las cuales se pueden o no manifestar, ¿sí? Ustedes saben que a los genes dominantes siempre se les va a colocar con la letra mayúscula, ¿no es cierto? Es el que va a dominar. En cambio, el recesivo es el que se mantiene muchas veces oculto, ¿no? Vean, aquí puede ser, digamos, tenemos el color ojo verdes, ¿sí? Significa que este se va a presentar siempre, ¿no es cierto?, cuando sea dominante. Y acá tenemos los ojos café, color café. Entonces aquí simplemente ese va a estar oculto, ¿no? Pero no queda que este alelo pueda hacerse dominante, ¿no? En relación al otro que es recesivo. 2 generaciones, hablando así, tuvieron ojos color verde. La tercera generación ya se presentó ojos color café, ¿no? Entonces, genos o alelos vienen a ser lo mismo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes? ¿No? ¿Seguro? Bueno, aquí tenemos, vean otra imagen, ¿no? De los diferentes tipos de cromosomas, metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Vean lo que les decía, ¿no? Tenemos las cromátidas, ¿sí? Hablando de esto, esta palabrita cromátidas, si van a ver, ¿se acuerdan que vimos cuando vimos mitosis y meiosis? Que decíamos las cromátidas hermanas. No sé si se acuerdan de eso. Un cromosoma está formada por 2 cromátidas, ¿sí? Por eso en el momento de la mitosis, estas, se me perdió el cursor de aquí. Déjenme ver si es que... Ya. Entonces les decía, tenemos el cromosoma, ¿no es cierto? Cuando se divide o se produce la mitosis y meiosis, este cromosoma es el que se divide en 2, ¿no es cierto? En el momento que se divide en 2, ya forma lo que se denominan las cromátidas, ¿sí? En otras palabras, un cromosoma está formada por 2 cromátidas, ¿sí? Este cromosoma, ¿no es cierto? Tenemos la parte central que es el centrómero, ¿sí? Donde también encontramos el cinetocor, ¿sí? Como les decía, tiene brazos, ¿sí? El brazo P y el brazo Q. Y los telómeros que se encuentran en los extremos. Muchas veces de los extremos salen unas formaciones secundarias, las cuales se denominan satélites, ¿no? Ven, aquí tenemos un codón para que me entiendan de mejor manera, ¿no? Les decía que los codones, ¿no es cierto?, estaba formado por 3 aminoácidos o nucleótidos que vienen a ser o 3 bases nitrogenadas, ¿no? En este caso tenemos la guanina, la citosina y la adenina, ¿sí? Ven, ¿y qué prácticamente, qué es un codón? Deme leyendo, señorita Mena. Codón, unidad del código genético que está formada por 3 bases de nucleótidos en una molécula de ADN o ARN que especifica un aminoácido determinado. Debido a esto, el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos y los 3 restantes son sitios de parada. Las primeras demostraciones de que los codones constan de 3 nucleótidos lo proporcionó el Marsh, Warren, Lieberman y Herndon J. Mathein en 1961. Ya. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Los codones son 3 grupos de aminoácidos, ¿no es cierto? Pueden ser de ADN o de ARN. Dentro de estos tenemos
codones de inicio y codones de terminación. ¿Sí? Un codón de inicio prácticamente siempre va a comenzar con estas letras. Si hablamos del ARN, ¿no es cierto? La adenina, el uracilo y la guanina. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar, o por lo general, ¿no es cierto? Vamos a encontrar con estas tres siglas. ¿Sí? El codón terminal, ¿sí? Es indiferente. Por eso no le puse aquí, ¿no? Sí, pero el codón de inicio siempre va a estar relacionado cuando hablamos del ARN de estas tres siglas. ¿Sí? Ven. ¿Y qué es el codón de inicio? Como dice, secuencia de ADN o ARN de 3 nucleótidos, ¿no es cierto? Que indica a la maquinaria celular el lugar en el que comienza la traducción del ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, ustedes si ven una secuencia, ¿no es cierto? No sé si tendrá aquí, déjenme ver. Una secuencia de un codón, ¿no es cierto? No tengo aquí. Digamos que aquí está la A, la U y la C. ¿Sí? Significa que ese es el inicio de ese codón. En otras palabras, cuando hablamos de eso, es el inicio de esa característica genética que se presenta en ese momento. ¿Sí? Pueden haber 5, 6, 7, 8 cadenas de codones. ¿Sí? Que pueden estar representados, como les decía, un ejemplo, el color de los ojos. ¿Sí? Entonces, en esa cadena vamos a encontrar, ¿no? Básicamente ahí ese color. Vean, actualmente ya se pueden, ¿no es cierto? Como se decía, los bebés a la carta. ¿Sí? ¿Qué les da qué les da la idea de este bebé que le digo bebés a la carta? A ver. ¿Qué les da la idea? O sea que se pueden diseñar como quieres que se haga tu hijo, por decir así. Exactamente, muy bien, ¿no es cierto? En la actualidad ya se puede, ¿no es cierto? Como dijo la señorita Tipantocta, diseñar, ¿sí? A ese nuevo ser. Si quiero que salga con ojos verdes, si quiero que sea alto, vean, ya se puede diseñar, ¿sí? Obviamente que esa genética aquí en el país es muy cara, ¿no? Sí, mejor dicho, no hay en el país. Estamos hablando de países desarrollados y son tratamientos sumamente caros, ¿no? Porque ahí van a manipular los genes, ¿no es cierto? Tanto de mamá y papá. ¿Para qué? Para que salga un hijo de ojos color verdes. Sí, si quiero alto, si quiero pequeño, blanco. Vean, indistintamente, ¿no? Esos son los famosos bebé a la carta. Como les decía, son por las manipulaciones que tienen los a nivel de los cromosomas. A ver, señorita. A ver, ¿a quién no le he hecho? A ver, señorita Borja, ayúdeme con la lectura de la página número 15, por favor. Ya, listo, solo deme un ratito, por favor. Ya saben que deben tener a la mano. Yo trabajo con el libro. Este año estoy trabajando yo directamente con el libro. Ustedes pues, tienen que seguir subrayando, ¿no? Las palabritas y ahí se les hace más fácil. Solamente tienen que subrayar y mandarme la imagen, nada más. ¿Quién tiene el libro a la mano, por favor? A ver, señor Villano. Los cromosomas. Habíamos mencionado ya que el ADN es un polímero muy grande, por lo que para poder caber en el núcleo de la célula se vale de una estrategia especial. Se enrolla alrededor de unas proteínas llamadas histonas. En ese estado tiene la apariencia de la lana suelta, que en ciertos lugares forma un ovillo y así permanece durante mayor parte de la vida celular, que es en el periodo de interfase. En ese estado adopta el nombre de cromatina. Cuando la célula debe reproducirse, el ADN se compacta aún más para formar las estructuras conocidas como cromosomas, las cuales están formadas por los dos brazos o cromátides hermanas y una porción central llamada centrómero,
Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos 46, de los cuales 23 provienen de nuestros padres y los otros 23 de nuestra madre. Sigue nomás. Un gen, una proteína. En la imagen superior se observa la región específica del ADN que constituye un gen. Se considera el gen como la unidad de herencia porque es el mínimo fragmento de ADN donde se encuentra la información necesaria para fabricar proteínas. Hasta hace un par de décadas se pensaba que el gen era capaz de producir un solo tipo de proteína, y esta idea se denominó el dogma central de la genética. Sin embargo, hoy se sabe que un gen puede fabricar muchas proteínas, dependiendo de las necesidades orgánicas y del tipo de célula en el que se encuentra. En un mismo cromosoma hay una gran cantidad de genes. Por ejemplo, el cromosoma humano número 12 tiene la longitud de 133.000. ¿No? Ya, muy amable, gracias. Una cosa que me estaba olvidando cuando hablábamos de las bases nitrogenadas, ¿sí? Las bases nitrogenadas, en este caso la citosina, la adenina, guanina, están unidas por medio de puentes de hidrógeno, ¿no? No se olvidarán esto, por favor, ¿sí? Entonces, eso está unidas, este tipo de proteínas. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes. ¿No? ¿Seguro? A ver, según lo estudiado y les puesto ahorita, ¿somos iguales o diferentes a los chimpancés? A ver, ¿qué creen ustedes? Ustedes saben que hay una teoría de la evolución, ¿no? La teoría evolucionista dice que nosotros descendemos de una especie de mono. De acuerdo a esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Somos similares o somos iguales? Somos seres que fueron adaptándose según a las necesidades que necesitábamos. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Algún criterio? Listen, Sí, señor Pazmiño. ya lo expliqué en las otras clases y no quiero aburrir a mis compañeros, pero puedo mantener la cámara apagada un rato, es que estoy un poco enfermo. Sí, no hay problema. Ya, gracias. A ver, ¿alguien alguna idea? ¿Somos iguales o somos diferentes? A ver. Señor Cano, ¿qué me puede decir usted? A ver. Señor Pérez. Que solo en los genes somos iguales. Bueno, es un criterio. ¿Alguien más? Señor Medina. Bueno, les dejo como interrogante, ¿no? Si somos iguales o si somos diferentes. ¿Y en qué nos diferenciamos? La próxima clase les preguntaré sobre esto, ¿no? Les dejo ahí la interrogante. ¿Sí? A ver, señor Villena, creo que algo quiere decir. O sea, listen, yo sabía que sí somos iguales en cierto aspecto, ya que como, o sea, por un estudio era de casi como un 90% que éramos iguales. O sea, yo No vi que eso. éramos iguales. O sea, parecidos. No somos parecidos. A ver, quiero que se expresen bien. El código genético del chimpancé, ¿sí? Tiene un porcentaje alto, similar al del ser humano. Es muy diferente, ¿no es cierto? Porque usted me está diciendo somos parecidos. Entonces ya le voy a ver a usted colgado de un árbol ahí. No, no es cierto. No tenemos esa habilidad nosotros. Vean, sino el código genético, cuando hicieron las pruebas, es similar, ¿no? Pero un alto porcentaje. No así en otras variedades de mono.
Sí, hablemos en un gorila, en un orangután. El que es más cercano a nosotros vendría a ser el chimpancé. Imagínense a la señorita Jacome ahí trepada en un árbol. Sí. Imagínense, ¿no es cierto? A la señorita Singaña que está que se goza ahí. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos veremos la próxima clase, ¿no? Por favor, seguir haciendo los organizadores gráficos, ¿no? Sí. Nos vemos la próxima clase, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Hasta luego. ¿Algo quería preguntar, señor Villana? Dicen, soy Hidalgo. Sí, me puse en lista. Es que en mi casa no hay internet, entonces me vine con Seo. Bien, sabes que no tomo todavía lista. Bien que me haces de acuerdo.